Hola, ¿qué tal mis hermanos de Laico a Laico? Bienvenidos a nuestro primer programa de Camino a la Santidad. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Laico a Laico, en YouTube como Laico a Laico. Y aquí su servidora, María del Carmen Robles. El camino a la santidad. Todos queremos un camino a la santidad. Todos anhelamos ese camino a la santidad. Pero realmente, ¿qué lleva ese camino a la santidad? Los santos, así es. ¿Y qué es un santo? Para nosotros, vemos que es un santo. Pues una persona que se portó muy bien. Una persona que agradó a Dios. Así es. Una persona que trató de ser lo mejor posible de ella y fue un discípulo de Dios. Comenzamos con Abraham. Padre Abraham. ¿Quién fue Abraham? Un profeta. Sí, un profeta, pero ¿qué hizo Abraham? Nos hemos preguntado muchas veces eso. Padre Abraham, ¿qué hizo Abraham y por qué Dios lo eligió como un profeta? Pues recordemos bien que Dios ya nos conocía antes de nacer y ya nos había elegido para hacer algo, principalmente para servirle a Él y a los demás hermanos aquí en la tierra. Pero ¿cómo puedo ser santo? ¿Cómo podemos ganarnos la santidad? Hay que aprender desde el inicio. Abraham. El llamado de Abraham. ¿Qué llamado tuvo Abraham hacia Dios? Dios llamó a Abraham para que le sirviera, para que fuera su profeta. Así, Dios nos llama a todos para que le sigamos, no simplemente para ser un profeta, sino para que le sirvamos a Él, para ganarnos la santidad, para ganarnos la gloria eterna. Y Abraham, con la valentía y todo, dijo sí. ¿A qué edad llamó Dios a Abraham? Bueno, muchos nos preguntamos, nos cuestionamos y nos decimos, pues desde que nació, sí, así es, él ya estaba elegido. ¿Pero a qué edad? No, a los 20, a los 30, a los 40, no, hasta los 75 años. ¿Y qué dijo Abraham? No, soy muy viejo, no te seguiré, Señor. No, en cambio Abraham dijo, aquí está tu siervo, y con valentía aceptó ese llamado. Y es algo que nosotros debemos afrontar y aceptar hacia Dios. Aceptar ese llamado que nos hace para ganarnos esa santidad, para ganarnos esa vida eterna, sin miedo, que se vendrán muchas circunstancias, así es, muchas, pero dice Dios, yo estaré contigo desde el principio hasta el fin, porque yo soy el alfa y el omega, y yo soy el principio y el fin. Y así fue Abraham, confió desde el primer instante a Dios, no se quejó, no renegó, no tuvo miedo. Él dijo, sí Señor, yo acepto lo que venga, todo por amor a ti. Entonces, a sus 75 años, Abraham salió de su país, dejó a sus padres, tomó a su esposa y se dirigió hacia la región de Canaán. Ahí fundó su casa, siguió con su esposa, no tenía hijos, ya siendo él muy grande, siguió con sus criados, tenía ganado, incluso se llevó a su sobrino Lot y le siguió y estuvieron ahí, afrontaban a Dios, adoraban a Dios, nunca se quejaban de Dios. Pero ¿qué pasa? Que después Dios les dio una abundancia, les dio mucho ganado, pozos, agua. Pero ¿qué resultó? Que se separaron de ellos. ¿Qué fue? No es así como aquí lo marca, que renegaron, se odiaron, nada de eso. Sus ganados pues ya eran muchos que ya no quepían en lo mismo. Sus pastores tuvieron conflictos.
Así es que dijo Abraham a Lot: no entremos en conflicto, hay que separarnos. Pero pues no se odiaron, no se maldijeron, no dijeron nada. Hay que separarnos. Le dijo Abraham a Lot: si tú te vas hacia el oriente, a tu izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y así fue. Abraham se fue a la derecha y Lot se fue a la izquierda. Tomaron sus esposas y se marcharon. Tomaron su ganado y se fueron. Tomaron sus criados y se fueron. Dios, pues vio eso, pero no los perjudicó. En cambio, Lot, con el paso del tiempo, él fue raptado. ¿Y qué hizo Abraham en ese caso? No dijo: pues salí mal con él, que le pase lo que le pase. No, en cambio, Abraham, como buen discípulo del Señor, como él enamorado de Dios, le pidió a Dios un favor, que pudiera ir a derrotar a su enemigo y salvar a su sobrino Lot. Y así fue. Dios se lo cumplió. Le dijo: ve y anda, que tu sobrino sea rescatado. Y fue Abraham y luchó contra su enemigo, y como Dios lo había dicho, triunfó. Rescató a Lot de su enemigo. Y estando ahí, el rey le dijo: yo te doy oro, yo te doy ganado, yo te doy todo, pero déjame aquí a los que has rescatado. Y en cambio Abraham dijo: no, Dios me ha ayudado a mí, me ha dado poder y no voy a decaer en lo tuyo, para que no digan que Abraham se hizo rico gracias a este rey. No, él no aceptó eso y partió con su familia, partió con sus criados y pues principalmente con su sobrino Lot. Sin miedo. Dios siempre estaba ahí ayudándolo. ¿Y eso qué nos deja a nosotros? Que si nosotros le pedimos algo a Dios, Él no lo va a cumplir, Él no lo va a dar, y que tendremos pruebas. Abraham pudo haberle dicho: sí, aquí te dejo a las personas y hazme rico, pero no. Abraham, por amor a Dios, dijo: no, yo he venido a salvar a estas personas y me voy a ir con estas personas, me voy a ir sin nada en las manos de riquezas. Yo vine sin riquezas y me voy sin nada. Esto es un gran ejemplo de Abraham, que siendo ya un hombre viejo, un hombre grande, con experiencia, tenía un amor inmenso a Dios. Siguió ese llamado sin temor, siguió con valentía, y que cualquier circunstancia que estuviera, él iba a saber afrontarla, él iba a saber hablar, él iba a saber resolver eso, porque Dios lo estaba ayudando. Eso, en día a día, a veces no lo podemos hacer, pero si nosotros le decimos a Dios, sabemos que ahí va a estar, sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros, y que Él destruye nuestros planes que nos van a acabar a nosotros para continuar con sus planes de Él, para llegar a ese camino a la santidad. Más adelante, ya fue todo lo que hizo Abraham. No, ¿qué más hizo Abraham? Abraham. Estaba Sodoma y Gomorra, con pecados que llegaron tan graves a los ojos de Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Voy a destruir esas ciudades porque sus pecados han sido tan graves. ¿Y qué dijo Abraham? No, Señor, como un humano tú no puedes hacer eso. Tú eres un Dios justo. Pero ahí pues puede haber personas justas. Él sabía que su sobrino Lot estaba ahí, que su familia de él estaba ahí. ¿Y qué le dijo? Señor, si yo encuentro 50 justos ahí, ¿tú destruirás esa ciudad? ¿Y qué le dijo Dios? No, no las destruiré si encuentro 10 justos ahí, si encuentro 50 justos ahí. ¿Y qué más habrá pasado? En un corte, nos vemos.
regresamos, hermanos. ¿Y qué más pasó? Que dijo, sí, con 50 justos no la destruiré. Pero ¿qué dijo Abraham? No, Señor, perdón mucho mi molestia, pero si faltarían 5 justos ahí, hacia los 50, ¿tú la destruirás? ¿Y qué dijo Dios? Si yo encuentro ahí 45 justos, no la destruiré. ¿Y qué decía Abraham? No pensaba. No, Señor, pero si encuentro ahí 40 justos, ¿tú la destruirás? Y Dios le dijo, no, si encuentro ahí 40 justos, no la destruiré. Y se ponía a pensar Abraham, Señor, es mucha mi molestia hacia ti, pero si encuentro ahí 30 justos, ¿tú la destruirás? ¿Y qué dijo Dios? No, no la destruiré. Y Abraham ya con pena, con vergüenza, no sabía ni cómo preguntarle a Dios. Y le dice, Señor, no te enojes conmigo, pero si encuentro ahí 20 justos, ¿tú la destruirás? ¿Y qué dijo Dios? No, no la destruiré. Y Abraham, como un humano, pensaba, ya ni sé cómo decirle a Dios, pero se atrevió y le dijo, no te enojes conmigo, Señor, pero si encuentro 10 justos ahí, ¿tú la destruirás? Y en cambio dijo Dios, no, no la destruiré. ¿Y qué hizo Abraham? Partió hacia Sodoma y Gomorra a buscar a esos 10 justos. ¿Pero qué fue lo que se encontró ahí? Que realmente no había ni siquiera 10 justos. Sus pecados eran muy graves ante los ojos de Dios. No había algo bueno, algo grato que agradara a Dios. Solamente estaba la familia de su sobrino Lot, él, su esposa y sus 2 hijas. Abraham triste, arrepentido, con miedo, pues no sabía ni con qué cara dirigirse a Dios, porque realmente no había encontrado 10 justos. Y aceptó simplemente la voluntad de Dios. Él sabía que Dios salvaría a su sobrino. Él sabía que no lo iba a dejar morir. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó a 2 de sus ángeles y mandó a sacar a la familia de Lot para que se pusieran a salvo. Y así fue. La familia de Lot quedó a salvo, pero las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destrucción. Era como un horno de llamas ardientes. El Señor Dios hizo bajar azufre puro y ardiendo como un horno, quedó destruido toda esa región. Todas esas ciudades quedaron hechas cenizas. Pero ¿qué consejo, qué aprendizaje aquí nos viene a dar Abraham? Que él siguió insistiendo a Dios, que él aceptó la voluntad de Dios y que así nosotros podemos decir, Señor, ayúdame en este problema que tengo. Ayúdame con mi madre, ayúdame con mi padre que están enfermos. ¿Y qué dice Dios? Sí, yo te ayudaré. O hay veces que no es así. A veces que es momento de que ellos tengan que partir. Pero nada más hay que aceptar la voluntad de Dios. Que si nosotros le pedimos, Él siempre nos va a escuchar. Él siempre nos va a cumplir. Pero hay que aceptar su voluntad. A veces es muy duro para nosotros. A veces nosotros seguimos ahí insistiendo hacia nuestro hermano, hacia todo nuestro prójimo. Y que decimos, Señor, ayúdalo por favor. Señor, y dice Dios, así es. Pero hay veces que no hay vuelta atrás y simplemente hay que aceptar su voluntad. Pasaron los años y ya Abraham era muy grande, era muy viejo y él añoraba tanto tener un hijo con su esposa. Y Dios le prometió que su descendencia iba a ser grande, que iba a ser incontable como las estrellas del cielo y como los granos de arenas del mar. Pero pasaba el tiempo
y veía que no le daba hijos, pero realmente aún no era el momento. A veces en nosotros sucede lo mismo. Queremos algo o que decimos sí, Dios nos promete esto, pero queremos hacerlo de la noche a la mañana. No, hay que ser pacientes como Abraham. Hay que aceptar su voluntad de Dios, porque si Dios promete algo, siempre lo va a cumplir. Él es el Padre de la verdad, y todas sus promesas se cumplen y se cumplirán. Entonces, pasa que a sus 99 años, Dios visitó a Abraham. Así es, hermanos, aunque no lo crean, Dios visitó a Abraham. 3 personas distintas fueron a la región de Canaán. Abraham salió y vio a esas 3 personas distintas. Y Abraham, reconociendo que era el Dios Altísimo, les atendió, les sirvió, les dio de comer. ¿Y qué hacen ahí? Que le vuelven a recordar a Abraham que su descendencia va a ser grande y que va a ser muy fuerte. Y ahí es donde le promete Dios que dentro de un año él va a tener un hijo, que su esposa Sarai va a quedar encinta y que dará a luz a un hijo. Y escuchó Sarai ahí como todas las personas. Cuando nos llega una visita, ¿qué hacemos? Pues vamos ahí a escuchar. Estaba Sarai detrás de las cortinas, escuchando. Y que dijo, ¿cómo es posible que yo, siendo tan anciana, siendo tan grande, voy a dar a luz a un hijo? No, y se rió. Pero como Dios todo lo sabe, todo lo escucha, ¿qué dijo? He visto que te has reído, Sarai. Y ya, Sarai, obviamente que ya cuando alguien te escucha, ¿qué hacemos? Nos delatamos y siempre recurrimos a una mentira. No, Señor, yo no me he reído. ¿Y qué dice Dios? Sí te has reído, porque Dios todo lo sabe. Nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Él no. En cambio, ¿qué pudo haber dicho Abraham en ese momento? ¿Cómo es posible que mi esposa se esté burlando delante de Dios? En cambio, él no dijo nada, se quedó callado, fue paciente y se contuvo. Pero Dios le recuerda a Sarai que va a estar embarazada y que dentro de un año tendrá un hijo. En una pausa veremos qué pasó dentro de un año. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cuestiones. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia.
Gracias amigos, que regresamos a nuestro programa. Compartan en nuestras redes sociales, Laico a Laico, en Facebook, al igual en YouTube. Regresamos con nuestro tema Camino a la Santidad y con el tema de Padre Abraham, que es nuestro padre en la fe. ¿En qué nos quedamos? ¿De qué pasaría un año después? ¿Qué pasó un año después? Un año después, Dios también le prometió a Abraham que lo visitaría. Y así fue. Un año después, Dios visitó a Abraham y Sarai dio a luz a un hijo. ¿Y qué dijo Dios? Le pondrás a ese hijo el nombre de Isaac. Y adivinen a los cuántos años Abraham dio a luz a un hijo. A los 100 años. A los 100 años. Eso es increíble. Porque todo lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. A sus 100 años, muchas personas que dirían, yo a los 100 años ya para qué sirvo. Yo a los 100 años ni siquiera voy a llegar. Yo a los 100 años, ¿cómo voy a tener un hijo? Fueron las mismas preguntas que se hicieron ellos e Isabel, pero en cambio Abraham fue paciente. Abraham tuvo fe en Dios. Abraham confió plenamente en Dios y dio a luz a un hijo, su esposa, hijo de él, su primogénito y unigénito. Y después de él se vendría la gran descendencia, como Dios se lo había prometido. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué dijo Dios? Ya le he puesto bastante pruebas a Abraham. Ahora vamos por una más fuerte. Ya que él tanto añoraba a ese hijo, hay que ponerle una prueba. ¿Cuál fue la prueba que le puso a Abraham? Le dijo Dios, Abraham, Abraham. ¿Y qué dijo Abraham? Aquí estoy, Señor, aquí está tu servidor. ¿Y qué le dijo? Si en realidad tú me amas tanto, quiero que me entregues a tu hijo en sacrificio, a tu hijo Isaac, en sacrificio a mí, para adorarme, para darme gracias a mí. ¿Y qué dijo Abraham? No, Señor. En cambio, no fue así. Abraham aceptó. Pero nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? No, ¿verdad? No, Señor. ¿Cómo me pides eso? ¿Cómo te voy a entregar a mi hijo en un sacrificio? ¿Cómo voy a matar a mi propio hijo? Pero Abraham confiaba plenamente en Dios. Abraham tenía esa fe y sabía que Dios iba a proveer. Y dijo, sí, Señor, yo acepto tu voluntad y yo te entrego a mi hijo. Yo te entrego a mi hijo en sacrificio. A la mañana siguiente, muy de mañana, partió con su hijo Isaac, 2 criados de él, 2 burros y comida para el viaje. Y fueron a un monte muy alto, muy lejos, que ya cuando se aproximó, dijo a sus sirvientes, espérenme aquí, yo iré allá con el niño a adorar a Dios. Tomó a su hijo Isaac, tomó la leña y tomó el fuego y el cuchillo, y partió con él. Estando ahí en el monte, ¿qué hizo? Puso la leña, prendió el fuego y ató a su hijo para entregarlo como sacrificio a Dios. Con temor de Dios y con amor también, estuvo a punto de degollar al niño. En cambio, Dios mandó a su ángel para detener eso y le dijo que no lo hiciera. Y Dios, jurando por él mismo, le dijo, juro por mí mismo, que como no me has negado a tu único hijo, yo te multiplicaré y te daré descendientes, más que las estrellas, millares que no podrás contar. Ya después, entré en el monte, había un ternero, enredado por los cuernos en unas ramas, en unos matorrales por ahí.
¿Y qué hizo Abraham? Tomó ese ternero y lo puso como sacrificio a Dios. Desde entonces, ahí le puso el monte de donde el Señor provee. ¿Por qué? Porque Abraham estaba confiado plenamente en Dios, que el Señor iba a proveer. A lo mejor él no sabía que era una prueba, o a lo mejor sí lo sabía. Pero ¿qué hizo él? Que aceptó. Aceptó sin temor, aceptó sin miedo, puede ser, pero como humanamente en su interior lo tenía, en su interior tenía ese miedo, en su interior tenía ese temor. Y es como todos nosotros, que nos ponen pruebas muy difíciles. Dios nos pone esa prueba porque sabe que la vamos a poder cumplir, sabe que la vamos a poder pasar, porque Él siempre va a estar ahí ayudándonos. Siempre, siempre va a estar ahí ayudándonos. Y así fue. Abraham tuvo fe. Abraham, por eso, es nuestro primer padre en la fe. Fue el primer santo, el primer profeta. Y aquí nos viene a poner ese ejemplo. Que confiemos plenamente en Dios, que Él proveerá, que Él sabrá y que Él siempre nos va a ayudar y nunca nos abandonará. Porque como lo dice, te podrá abandonar padre y madre, pero yo jamás te abandonaré. Y así fue. Dios jamás abandonó a Abraham, siempre estuvo con él. Y Abraham, pues fue su primer profeta, fue el primer santo, y nos viene a tomar esto como ejemplo. Nuestro primer padre en la fe. Ahora, ¿cómo es posible todo esto? Decían, no, pues es que él ya era un elegido de Dios. Sí, pero Abraham pudo negarse. Por eso Dios nos dio razón, voluntad y libertad de expresión para nosotros elegir entre el bien o el mal, o nosotros decir sí o no. Y Dios siempre va a respetar nuestra decisión. Abraham nunca decayó. Abraham siguió ahí de pie. ¿Qué hacía él? Estaba en oración. Adoraba a Dios. Hacía el bien. Siempre tratando de cumplir los mandamientos de la ley para agradar todo a Dios. Era por eso que Abraham estaba confiado plenamente en Dios. Tenía todo eso dentro de sí. Y es algo que nosotros tenemos que aprender de él. Muchos dicen, sí, pero ¿cómo me voy a hacer santo si diario hago cosas mal, digo groserías? Pues este es el ejemplo de Abraham, que hay que cambiar, que hay que hacer el bien y no importa la edad que sea. Pueden decir, es que yo ya tengo 60 años y ¿qué puedo hacer? Toda mi vida fui un borracho, toda mi vida cometí muchas cosas mal. Ahora, ¿qué puedo hacer? Aceptar el llamado de Dios, aceptar esa voluntad y seguirle a Él por amor a Dios, simplemente por amor, nada por obligación, nada por quedar bien, todo por amor a Dios. En un momento regresamos, vamos a una pausa y quédense con nosotros.
Regresamos, amigos. Gracias por quedarse con nosotros en nuestro programa Camino a la Santidad de Laico a Laico, en nuestras redes sociales nuevamente, en Facebook y en YouTube. Seguíamos con nuestro padre en la fe, que era el padre Abraham. Ese es el consejo, la experiencia que nos viene a dejar el padre Abraham. Que confiemos plenamente en Dios, que tengamos fe en Dios, que todas esas pruebas difíciles que nos vengan en mente y que nos afronte Dios en la vida, siempre va a estar ahí, ayudándonos y poniéndonos principalmente a prueba para ver si realmente amamos a Dios, para ver si realmente lo seguimos por amor. ¿Por qué? Porque podemos decir muchas veces, yo amo a Dios. Sí, yo amo a Dios, pero ¿realmente tú amas a Dios? ¿Realmente lo amas? Eso es lo que nos viene a decir Padre Abraham. Enamórense realmente de Dios, amen a Dios y tengan fe. Hay que tener esa fe como Él. Como Él la tuvo en Dios, hay que nosotros también tenerla, a la edad que sea. Aunque muchas personas digan, pero es que Él ya era un profeta desde antes de que naciera, Él ya era un elegido de Dios. Todos estamos llamados y destinados a la santidad, a la gloria de Dios. Nada más hay que aceptar ese llamado, a la edad que sea, porque todos los tiempos son perfectos para Dios y Él sabe en qué tiempo es que lo vamos a seguir, es que vamos a hacer las pruebas. Él simplemente sabe en qué tiempo. No hay por qué adelantarnos, no hay por qué padecer, no hay por qué renegar, no hay por qué quejarnos. Dios va a saber, Dios va a proveer como provió en el monte Sinaí. Abraham, pues nuestro padre en la fe, aún tiene esta descendencia, aún está aquí. ¿Y qué fue? Que cuando viene Jesús era de la descendencia de Abraham. Y que aquí todavía estamos muchos descendientes de Abraham. Y aún podemos seguir ese llamado de Dios a la edad que sea. Sin miedo, con amor, con valentía hay que hacerlo. Hay que ser santos. Hay que ser santos como Dios es santo. Podemos decir, pero es que Dios nunca ha pecado. Pero aquí están los profetas. Abraham era un hombre. Abraham era pecador. Abraham tenía muchas debilidades. Pero Abraham ya es un santo. Nuestro primer santo. Y él siguió todo por amor a Dios. Simplemente por amor a Dios. Sin miedo y con valentía aceptó el llamado. Sin miedo y con valentía él aceptaba entregarle a su hijo. Pero a lo mejor por dentro sí tenía ese temor, pero él estaba confiado plenamente en Dios. Así nos invita, y los invito a todos ustedes, hermanos, que nos enamoremos completamente de Dios, que aceptemos su llamado, que hagamos ese cambio y que todas esas pruebas que vienen las vamos a superar, las vamos a afrontar simplemente con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada, nada y nadie. En cambio, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él no somos nada. Y Él al final quiere lo mejor para nosotros, quiere que compartamos su reino, quiere que vayamos a la santidad, que pasemos felicidad eternamente, que tengamos vida eterna y que seamos discípulos de Él, que confiemos en Él, que tengamos fe en Él y que pongamos todo lo que nos afecta en manos de Él, porque Él sabrá. Abraham fue algo así. Abraham confió en Él. Abraham hizo todo. Y he ahí el resultado, que Dios le dio la santidad. Que Dios le dio vida eterna. Y que aunque haya muerto su cuerpo, su alma vive, porque hay vida después de la muerte. Y quedémonos con eso. Podemos llorar, podemos reír, podemos afrontar y podemos decir, ¿qué hay después de la muerte? Vida eterna,
santidad. Y es a lo que nos invita Dios, para ser todos santos. No dice ni desprecia y dice, tú no. No, dice, a todos mis hijos que están en la tierra son llamados y destinados a ser santos. Simplemente que nosotros aceptemos, que le abramos el corazón, que estemos dispuestos a seguir, que estemos de pie, firmes frente a Él, que apoyemos, que no nos quejemos, que no reneguemos, y Él proveerá siempre. Siempre va a proveer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estar en oración. Cuando veamos que ya tengamos tristeza, aflicción, depresión, que ya no hay una solución, hay que recurrir a Él y hay que tener fe como lo hizo Abraham. Hay que confiarnos plenamente en Él y entregar todo lo que tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, todo lo que nos afecta, entregárselo por completo a Él para que lo borre para siempre y para que Él nos entregue ese proyecto de vida que tiene para nosotros. ¿Qué es? Aún no lo sabemos, pero aquí estamos por algo, para seguirle a Él, para amarle a Él. Y no hay que ser egoístas con el hermano ni con Dios. Hay que ser serviciales. Servir a Dios todo por amor, servir a tu hermano, servir a tu prójimo todo por amor. Simplemente por eso. Esa es una misión que Dios nos ha mandado aquí. ¿Por qué fue creado el ser humano? Para servirle a Dios y a sus hermanos, simplemente para eso. Entonces, Abraham sí hizo eso. Abraham sirvió a Dios y sirvió a su prójimo y a sus hermanos. Aceptemos la voluntad de Dios. Y bueno, mis hermanos, les enseño por aquí esta hermosura, este nuevo libro que lo pueden adquirir ya en Amazon por nuestro autor Jorge Gasca, y es para el magisterio, para aprender más acerca de Dios. Está hecho de Benedicto XIV y son todas sus encíclicas. ¿Quién fue Benedicto XIV? Pues fue el primer papa que empezó a hacer sus encíclicas y que fueron guardadas en el Vaticano. Si quieren conocer más a través de nuestra fe, a través de la Iglesia Católica, adquieran nuestro libro por Amazon o por nuestras redes sociales directamente aquí de Laico a Laico, o en nuestros números que aparecen en pantalla. Hasta luego, mis hermanos. Nos vemos en el próximo programa En Camino a la Santidad. Bye. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cosas. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia.